Buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Profesor, sí. Muy Profe, bien. A ver, vamos a comenzar entonces, pues, eh, el día de hoy vamos a retomar las clases después de un par de semanas de descanso que tuvieron. La sesión número 11 nos toca, continuando con las sesiones y la numeración que hemos venido haciendo. El tema que vamos a tratar en estas 3 semanas que dura la experiencia de aprendizaje se llama Recogemos, bueno, va a hablar sobre la discriminación y el título de esta sesión es Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Entonces, en esta semana y las siguientes dos que vienen, vamos a hablar sobre la problemática de la discriminación en la escuela y en el Perú. Antes de comenzar la actividad del día de hoy, que es con el área de matemática, pues vamos a leer esta pequeña introducción que dice: en la actividad anterior comprendimos el problema sobre la discriminación. Me imagino que en este caso han tenido su clase de comunicación, esta parte, en nuestro país. Ahora nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Para responder esta pregunta, iniciaremos primero un estudio en el que recopilaremos datos a través de una encuesta y luego los organizaremos en tablas de frecuencia que nos permitan producir nueva información. Finalmente, tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones, que serán el sustento para la propuesta de acciones en el proyecto participativo. Entonces, como les decía, durante estas 3 semanas que vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje, vamos a ver y responder la pregunta que se nos plantea, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? ¿Y cuál es nuestra forma o cuál es nuestra opinión sobre esta problemática que tenemos? ¿Cuáles serían nuestras propuestas para poder acabar con esta discriminación que surge, ¿no? Antes de continuar, vamos a ver algunos saberes previos que los vamos a desarrollar ahorita y pues vamos a pedir a algunos de ustedes. Primero, pues este tema que vamos a ver de matemática ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto ya al principio. Y es de las encuestas, ¿no? Vamos a recordar un poco sobre las encuestas, las tablas y luego los gráficos estadísticos. A ver, Alessandro, ¿qué vendría a ser una encuesta y cuál vendría a ser su objetivo? una encuesta sería un par de preguntas que necesitamos para recopilar nuestra información. Entonces, a ver, encuesta. Su compañero dice que son preguntas, ¿verdad? ¿Y el objetivo de esta cuál sería? Su objetivo, la información que nos brinda. Recopilar información, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con su compañero o alguien quiere agregar algo? ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo? Muy bien. Sí, en este caso, pues, como habíamos visto, una encuesta está compuesta por preguntas, ¿no? Es un conjunto de preguntas que nos permiten en alguna forma recopilar información sobre un tema determinado, ¿no? Un tema que nos interesa. Y es una de las propuestas que vamos a hacer para responder a la pregunta que decíamos: ¿cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Pues, tratando de responder esa pregunta, vamos a aplicar una encuesta a personas cercanas para responder esa pregunta. Luego la siguiente pregunta dice: ¿qué es la población y qué es la muestra estadística? A ver, Antonella, buenas tardes. ¿Qué venía a ser la población y la muestra? Antonella, ¿te encuentras? ¿Qué vendría a ser la población
¿Y qué vendría a ser la muestra? Astrid, Arbildo, ¿podrías ayudarnos con esta pregunta, por favor? Dígame, profe. ¿Qué vendría a ser la población y qué vendría a ser la muestra? En la estadística. Ya lo hemos visto al inicio de este año, ¿no? ¿Recuerdas algo? No, profe, no lo recuerdo. ¿Alguien, algún voluntario? Población sería el número de la que vamos a preguntar. Ya, muy bien, serían individuos, ¿no? Total de individuos sería. ¿Y la muestra qué vendría a ser? Los datos que nos brinda. ¿El porcentaje? No, no. Tampoco sería un porcentaje. ¿Qué vendría a ser la muestra? Decíamos muchas veces que la población a veces era muy grande, ¿no? Y que no se podía ocupar a toda la, no se podía entrevistar a toda la población. ¿Qué se hacía en estos casos? Se agarraba un porcentaje de la población. Es una parte, ¿no? Sería, Entonces, sería, eso es un conjunto de casos o individuos de una población. sería algo más o menos eso, ¿no? En palabras sencillas, es una parte de la población que se extrae en este caso, para no cubrir a toda la población. En algunos casos, pues la población es muy grande, no hay medios económicos de repente, o no hay tiempo suficiente para entrevistar a toda la población, o se nos sería imposible de repente por la pandemia como fue el año pasado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que vamos a más o menos necesitar el día de hoy. Antes de comenzar el tema en sí, vamos a leer un texto. Yo voy a empezar con el primer párrafo y luego ustedes van a seguir según los vaya llamando. Por favor, estén atentos. El texto, pues, de hoy día tiene que ver un poco para informar acerca de lo que es la discriminación, específicamente sobre el racismo. El racismo, como ustedes saben, pues es uno de los grandes problemas de nuestro Perú, porque nosotros tenemos diferentes etnias, ¿no? Están, por ejemplo, acá nada más en la selva, estamos nosotros, que somos mestizos, y están nativos que son aguajún, cerca, ¿no? A nosotros. O pues yendo ya a la sierra, están las personas que son, tienen descendencia andina, ¿no? Y pues tienen rasgos distintos. El título se llama Racismo, cómo la ciencia desmontó la teoría que existen distintas razas humanas. Hasta cierta edad, pues se nos enseña en el colegio que existen razas, ¿no? La raza blanca, la raza negra, por así decirlo, eh, la raza amarilla, y así un montón de nombres que le hemos puesto a las etnias geográficas, ¿no? Pero de un tiempo para acá, pues se ha ido desmontando esto, porque el objetivo de esta división en razas no era científico, sino era más de superioridad. Por ejemplo, pues los europeos se creían superiores a las diferentes razas que existían. Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy para tener un poco de información. Dice, el concepto de razas geográficas consiste en definir unas agrupaciones de individuos que se distinguen por rasgos adaptados al tipo de ambiente. ¿Sí? En el caso del ser humano, tuvo una connotación muy diferente, como les decía. De hecho, la diversidad humana no se percibía como una selección del medio ambiente,
en su lugar, se interpretó como el reflejo de las características culturales de las muchas poblaciones del planeta. A ver, va a leer el siguiente párrafo. Cielo Requejo, por favor. Cielo, por favor, ayúdanos con la lectura del párrafo. Dafne Correa. Damaris Serna, ¿te encuentras? Sí, profesor. Ayúdanos, por favor, con la lectura del párrafo. Ya. El colonialismo y la esclavitud fueron los motores que llevaron los europeos a buscar apoyos científicos para justificar sus acciones casi inhumanas contra los indígenas. Por ejemplo, los rasgos europeos eran considerados superiores, equilibrados, hermosos, y eran el reflejo exterior de la inteligencia y la educación que caracterizaban a todo europeo. En el otro lado estaban los rasgos africanos, considerados primitivos y poco atractivos, símbolo de una población ignorante e incivilizada, según los naturalistas y antropólogos del siglo 18. XVIII. Muy bien. Entonces, en estos dos primeros párrafos, como les decía, pues normalmente una raza, o se nombra raza geográfica, a los grupos humanos que debido a ciertas características del ambiente evolucionan o se adaptan, ¿no? Y desarrollan ciertas características, ciertos rasgos. Por ejemplo, ¿por qué los asiáticos tienen en este caso los ojos achinados, como lo le decimos nosotros, ¿no? Porque a todos los asiáticos nosotros le decimos chinos, así sean japoneses, chinos, coreanos, a todos le decimos son chinos. Sin embargo, pues este rasgo característico se da debido a que el ambiente en esos países era bastante seco y pues en algunas partes había bastante tierra, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, pues debido a que estas personas vivían ahí, su organismo se fue adaptando y pues empezó a crear esta característica, ¿no? Que protegía los ojos de estas personas que habitaban en estos lugares y que les permitía pues proteger a las vistas, ¿no? O por ejemplo, rasgos como el color de piel. Se sabe muy bien que los africanos se encuentran justo en el Ecuador, es decir, en el centro del planeta, donde todo el año hay sol, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, la raza blanca, entre comillas, porque no existe raza como vamos a ver, nació o evolucionó en los polos, donde el sol casi no llegaba. Entonces, en el Ecuador, en el medio de la Tierra, por así decirlo, se necesitaba esta característica de piel oscura para protegernos de los rayos solares. Sin embargo, en los polos, donde no existía casi sol, esta característica de piel oscura era más bien una desventaja, porque pues la piel oscura evita que entren los rayos solares, ¿no? Sin embargo, la piel clara, y en estas zonas que se necesitaba rayos del sol, pues ayudaba a que ingresen la mayor cantidad de rayos solares. Entonces, de esta forma, los rasgos de color de piel blanco se fue adaptando del color oscuro. Es decir, de alguna forma, los que tienen el color de piel claro descienden de alguna forma de los africanos. No es que sean más evolucionados o que sean superiores, ¿no? Entonces, este concepto de raza
o en este concepto de raza se cogió el colonialismo y la esclavitud para decir que los europeos eran superiores, eran educados, eran más inteligentes y poder explotarlos, ¿no? Eso es lo que nos dice más o menos los dos primeros párrafos. A ver, ¿nos ayudas, por favor, Stephanie Herrera, con el tercer párrafo? Sí, profesor. También es importante destacar que los primeros naturalistas y antropólogos que intentaron dividir la humanidad en razas utilizaban unos parámetros sujetos al medio ambiente, fruto de la evolución y de la selección ambiental de los rasgos fisonómicos. Por ejemplo, el color de la piel, forma de los ojos, el tamaño y la morfología del cráneo. Muy bien. Continúa, por favor, Heiber. Jan Terrío, ¿puedes ayudar? Entonces, profe, Ah, ya. Heiber, a ver, para alejarse. para alejarse de la connotación social de la palabra raza, la ciencia tuvo que modificar su forma de referirse a las poblaciones humanas y aceptar la existencia de una sola especie, el Homo sapiens. Muy bien. Jan Terrío, por favor, ayúdanos con la siguiente. O Catherine Rojas. Sí, profe. Ayúdanos con el siguiente párrafo, por favor. Ya. La terminología pasó de raza a ascendencia, que hace referencia a los caracteres heredados por los padres y los antepasados de una persona. Este cambio fue necesario también porque no es cierto que un individuo pertenezca a un área precisa. La globalización ha cambiado la distribución de los caracteres fenotípicos, los que vemos representados físicamente en una persona. Muy bien, y gracias. En este párrafo nos hacen esa aclaración, ¿no? Que debido al mal uso de la palabra raza, ¿no? Es que la ciencia ahora utiliza la palabra ascendencia, ¿verdad? Entonces, como una forma de no insultar o denigrar o discriminar. Sin embargo, pues en este caso, la globalización, es decir, el fenómeno que borra las fronteras, por así decirlo, pues une culturas, ha llegado a cambiar la distribución de las características físicas. Por ejemplo, a pesar de que en nuestro colegio de repente hay personas que tienen rasgos de repente, a ver, europeos, son de color piel clara, sus ojos son claros, pero de repente en su familia, antepasados, tienen antepasados de repente nativos del Perú. Pero pues para su generación en la que él nació, estos caracteres fenotípicos que deben estar estudiándolo ustedes en biología, en las leyes de Mendel, en CIT, que son los caracteres que se ven físicamente, ¿no? Se expresa de esa forma. O por ejemplo, a veces se salta alguna generación. El abuelo, pues, el hijo se parece más al abuelo, de tal forma de que, pues, ha saltado una generación. No se puede hablar entonces de razas, porque ya toda la sangre, todas las características están mezcladas, ¿verdad? Entonces hay que dejar ese orgullo a veces de lado, o esa, ¿cómo poderlo decir? Esa forma de vernos a nosotros mismos a veces, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros nos vemos a nosotros mismos y tenemos la piel un poco oscura o tenemos rasgos un poco de una persona peruana, pues no andina, y nos sentimos mal. Pero sin embargo, pues no es más que una parte física, ¿no?
A ver, continuamos con Selena Álvarez, por favor. Sí, profesor. La investigación no se desarrolló solamente sobre la parte morfológica del esqueleto humano. También se evaluaron pruebas genéticas y moleculares en el ámbito de la antropología molecular. Los resultados no mostraron diferencias significativas desde el punto de vista molecular para separar razas humanas. Adicionalmente, estudios posteriores contribuyeron a verificar que el ADN humano es idéntico al 99,9%, lo que demolió por completo la posibilidad de encontrar un parámetro fiable para definir las razas. Estos datos fueron importantes para sostener la igualdad de los seres humanos desde un punto de vista científico, imparcial y riguroso. Muy bien. Entonces, pues, como les decía, algunos europeos se basaban en esta superioridad de razas para tratar como animales muchas veces a sus esclavos, ¿no? Sin embargo, pues análisis científicos del ADN y genoma humano han dado como respuesta que no hay diferencia entre las personas, ya sean del color de piel que tengan, o del color de ojos, o de la forma de sus caras, o de lo que sea, ¿no? Somos idénticos. Voy a leer las últimas partes que nos quedan. Desafortunadamente, dice, en los tiempos modernos tenemos que reconocer que todavía hay quien opina que las razas humanas existen. Y el directo derivado de su concepto, el racismo. Como decía Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Una afirmación que sigue siendo actual. Lo esperanzador es que el mundo científico trabaja de modo unánime para defender la igualdad entre los distintos grupos humanos y despojar de construcciones pseudocientíficas una realidad aceptada tanto biológica como jurídicamente. Es decir, que todos somos iguales, como les venía diciendo. Nuevamente, pues el mensaje de esta lectura, de este artículo que hemos podido tener el día de hoy, es eso, ¿no? Que pues a pesar de lo que físicamente se vea de nosotros, no hay diferencia, no hay personas más inteligentes, por así decirlo, por solamente ser de otro color de piel, o no hay una persona que sea superior solamente porque tenga algunas características físicas, sino que todos tenemos el mismo potencial. Si bien es cierto, todos somos diferentes en cuanto a gustos, intereses y todo lo demás, habilidades, conocimientos, todos somos iguales en el fondo, ¿no? Todos somos seres humanos. No hay nadie por encima de cada uno de nosotros. Y es el mensaje que espero pues que se lleven el día de hoy. Ustedes, a pesar de que de repente no entiendan el tema, pero la idea es que no sea una educación solo de conceptos, sino también en valores, ¿no? Para reflexionar les he preparado 4 preguntas. Dice, ¿de qué manera el colonialismo contribuyó a la degradación del concepto de raza? A ver, vamos a preguntarle a su compañera Carmen Ochoa. ¿De qué manera el colonialismo contribuyó a la degradación del concepto de raza? Carmen, ¿te encuentras? Sí, profesor. ¿De qué forma el colonialismo entonces contribuyó a que el término raza fuera discriminativo, por así decirlo? De forma de que no existía la raza, no estaba. ¿Por qué los esclavizaban a las personas, por ejemplo, nativas o afroamericanos? Bueno, las personas africanas, ¿no? ¿Por qué los esclavizaban? Por Siendo ya personas muy, muy católicas, ¿no?
porque las personas que vinieron a esta parte del mundo eran católicas. Porque se creían los europeos que eran más bonitos y todo eso, más Muy bien. superiores. Era Creo que eso, era ¿no? por el color también. Ujú. Se basaban en el hecho que decían, pues, que eran a la vista más agradables y que eso los hacía superiores, ¿no? Y que las demás razas eran totalmente inferiores. Entonces, ¿de qué manera el colonialismo contribuyó a la degradación del concepto de raza? Que le dio una connotación negativa, ¿no? Y que algunas etnias, como la europea, era superior a las demás. De esa forma se contribuyó. La segunda pregunta nos dice, ¿a qué se debe los cambios en el color de piel o la forma de los ojos de los distintos grupos humanos del mundo? ¿A qué se debe? A que en algunas partes del mundo hacía un poco más de calor, más rayos y se les pintaba su piel y en otras vueltas hacía más frío. Ujú. Bueno, podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Pero para entenderlo mejor es adaptación. Esa es la palabra, adaptación y evolución. Les comento un caso, por ejemplo. No sé si ustedes conocen al oso polar y al oso pardo. Si ustedes los ven, físicamente la única diferencia es el color. El oso polar tiene un pelaje blanco y el oso pardo, pues como su mismo nombre lo indica, su pelaje es pardo, marrón. En un inicio, estas dos especies eran la misma, eran osos pardos. Sin embargo, en algún momento la Tierra se empezó a enfriar, el planeta se empezó a enfriar, ¿no? Entonces, pues, para cazar, porque estos son animales carnívoros, los osos pardos, pues, se distinguían de la nieve, ¿no? Entonces, ni bien los veían los animales, corrían, ¿verdad? Sin embargo, en algunas camadas, por así decirlo, de los osos, nacía de repente uno o dos osos albinos, es decir, sin coloración en su pelaje. Si ustedes se dan cuenta, pues el ser albino, o sea, si no tiene coloración es blanco, su coloración pues le permite camuflarse en la nieve, en el hielo, de tal forma pues que se podían ocultar, las presas no podían verlos y pues podían sobrevivir mejor. Al poder sobrevivir más que los osos pardos, estos podían reproducirse, o sea, los osos polares, que son, bueno, luego, ¿no? Los osos blancos. Entonces podían reproducirse más, por lo que podían transmitir a las siguientes generaciones este gen blanco de albinismo, ¿no? Entonces, pues, de esta forma, pues, se fue creando esa especie de oso, ¿no? Que es el oso polar, debido a que se adaptaban mejor a ese medio. Ahora, si ustedes se dan cuenta con las noticias, pues se está descongelando, se descongelan los polos, en este caso, pues el polo norte, y estos osos van a llegar a extinguirse, ¿no? Eso vendría a ser algo parecido a los humanos. Cuando el ser humano empezó a emigrar al norte, pues su piel, su color de piel morena, no dejaba pasar, en este caso, rayos solares. Los rayos solares sirven como una forma de transformación de vitamina C a la D, que es muy importante. Entonces, por algunas mutaciones que hubo, la raza predominante fue aquella que tenía menos coloración en la piel, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se deben los cambios del color de piel o la forma de los ojos de distintos grupos humanos del mundo? A la adaptación y a la evolución, ¿no? Son cambios que se van dando a través de miles de años, ¿no? No es de un día para otro. La tercera pregunta nos dice, ¿cuál fue la importancia de la ciencia según el artículo? ¿De qué forma contribuyó la ciencia? A ver, vamos a preguntarle. A ver,
Damaris Serna. Damaris. A ver, vamos a preguntarle entonces a Antonella. ¿De qué forma la ciencia o cuál fue su importancia para verificar o para contradecir estas ideas erróneas, ¿no? Antonella, ¿te encuentras? Stephanie Herrera. Sí, profesor. Mediante la contribución, mediante una investigación que habían hecho acerca del ADN. Muy bien. Entonces la ciencia contribuyó de esa forma, ¿no? Haciendo estudios en el ADN humano y confirmando pues que no hay diferencia de superioridad. Incluso pues la discriminación no solo va por ahí. Antes se creía que, o los científicos incluso decían, que el cerebro humano en el varón es más grande que el cerebro en la mujer. Y utilizaban ese argumento para decir que el hombre era superior a la mujer. Sin embargo, pues estudios posteriores han dado cabida a la explicación que pues esto no tiene nada que ver. Tanto varón como mujer, en este caso son iguales y tienen el mismo potencial, ¿no? Finalmente dice, ¿cómo se puede interpretar la frase dicha por Albert Einstein a esta problemática? Albert Einstein dice, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Algún voluntario? ¿Qué quiere decir esta frase de Albert Einstein? ¿Y cómo podemos aplicarla a esta problemática, no? ¿Quién es el que ha entrado con el nombre de Nixon Omar, Esteban? Soy Luis Ángel Esteban Requejo. Luis, a ver, ayúdanos con esta pregunta, por favor. Para ti, ¿qué viene a significar esta frase y cómo lo podemos aplicar? Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Como dijo, profe, no se escuchó bien. Es que está mala señal. Ya. A ver, mira, la pregunta dice, ¿cómo se puede interpretar la frase dicha por Albert Einstein a esta problemática? Albert Einstein dice, desafortunadamente, perdón, dice, el texto dice, desafortunadamente en los tiempos modernos tenemos que reconocer que todavía hay quien opina que las razas humanas existen. Y el directo derivado de su concepto, el racismo. Como decía Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Qué querrá decir Albert Einstein con esta frase aplicada a esta problemática del racismo? ¿Alguna idea, Luis? No, no, nada, profe. Catherine Rojas, Sí, profe. ¿nos podrías ayudar? Para mí, bueno, puede ser porque hoy en día creo que, o sea, es mucho más fácil desintegrar un átomo que una afirmación que sigue siendo un perjuicio,
porque, o sea, un perjuicio la gente lo ve mal y así como se van como pasando decir la voz y todos lo ven mal y es como si fuera un estereotipo que tienes que seguir, algo así. Por eso. Muy bien, muy bien. Es algo que también tenemos que superar, ¿no? Por ejemplo, es muy común, por ejemplo, que una mujer al casarse, pues dependa de su esposo, ¿no? O bueno, era muy común. Sin embargo, y pues puede parecer mal inclusive que si es que un hombre se casa con una mujer, el hombre, si el hombre depende de la mujer económicamente, le dicen mantenido, ¿no? Son prejuicios que tenemos. O sea, una mujer puede depender de un hombre económicamente, pero un hombre no puede depender económicamente de una mujer porque le dicen mantenido. Y así hay bastantes prejuicios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues hasta hace bastante poco se decía pues a las mujeres que para qué van a estudiar, si pues que solo aprendan a cocinar y que de eso van a vivir, pues, ¿no? A cocinar, a barrer y con eso eran contentas, ¿no? Y que consigan un buen marido, les decían. Espero que ahora pues ya no se siga ese tipo de conceptos que tengamos y como el mismo lema decía, pues, ¿no? Es bastante difícil eliminar prejuicios en las personas. El problema es que así los han educado, así nos han educado. Y muchas veces la educación que nos dan entre los 1 y 7 años es la que más perdura hasta el final de nuestros días. La educación que nos dan después muchas veces se puede borrar fácilmente, pero lo que vemos, escuchamos y lo que nos enseña durante los primeros años de vida es lo que más se nos queda. Me he tomado la ventaja de este tiempo sobrepasarme un poco en el texto porque la clase del día de hoy no es mucha, a modo de regreso, pues. El día de hoy o su reto va a ser plantear una encuesta que van a tener que aplicar y cuyos datos vamos a utilizar la siguiente semana. El reto dice, para iniciar nuestro estudio y responder la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo del estudio, la población o muestra, y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Para ello, responderemos las siguientes interrogantes. Entonces, para elaborar la encuesta, el reto del día de hoy es que ustedes tienen que presentarme una encuesta. Esta encuesta la van a aplicar ustedes a familiares o amigos. Ahorita vamos a determinar cuántos. Y la siguiente semana vamos a hacer tablas. Y la siguiente semana vamos a elaborar gráficos a partir de estos datos que ustedes han recopilado. Entonces, primero, vamos a determinar, pues, el tema de estudio. ¿Cuál es el tema de estudio? ¿Por qué queremos hacer la encuesta? Chicos, no se duerman, por favor. Quedan 15 minutos, es rápido nada más. ¿Cuál es el tema de estudio? La discriminación. La discriminación en la comunidad. Muy bien, la discriminación, ¿verdad? Y más exacto, ¿cómo se manifiesta? Viene a ser la pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué forma? Entonces, pues ahí ustedes van a ubicar, el tema es la discriminación. Y la pregunta es, ¿cómo se manifiesta? Ahora, si es que es en la comunidad, ¿a quiénes vamos a entrevistar?
A las personas que viven en nuestra localidad. Muy bien, exactamente. A las personas de nuestra comunidad. Es así de simple. Esta pregunta, ¿qué vendría a ser? ¿Variable, muestra o población? ¿Qué vendría a ser esta pregunta? ¿Variable, muestra o población? ¿Vendría a ser? ¿Alguien que diga, por favor? ¿Nadie? Bueno, esta pregunta responde a la población. Sin embargo, como decíamos al inicio, pues no vamos a poder nosotros, imagínense, somos en el salón, entre los dos salones somos creo que 38 personas. Yo también voy a hacer esta encuesta, voy a preguntar. Sin embargo, pues en este momento creo que vemos, o creo que hay 8 estudiantes. Entonces es imposible entrevistar a toda la población. Entonces, ¿a cuántas personas vamos a encuestar? Si no podemos entrevistar a toda la población, vamos a tomar una parte de la población. Y a esa parte se le llama, ¿cómo dijimos? Al inicio lo dijimos. ¿Cómo se llama la parte de la población a la que encuestamos? La muestra. Muy bien, la muestra. Ahora sí, ¿a cuántas personas vamos a encuestar? ¿A cuántas personas, incluido ustedes, creen que ustedes pueden entrevistar para la siguiente semana? Que tienen que tener, presentarme los datos. Entre ustedes, entre amigos y familiares, a los cuales puedan llamar de repente tíos, tías, primos, hermanos, ¿a cuántos creen que pueden entrevistar cada uno de ustedes? 30. 20. 20 personas cada uno. Bueno, vamos a ponerle 20 personas cada uno. No hay ninguna objeción, ¿no? 20 personas. Cada estudiante. Es decir, si solo entrevistamos los que estamos acá, y que espero que estén en la siguiente clase también, será un promedio de 200 personas que entrevistemos en total. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta? ¿Qué tipos de variables? Si nosotros queremos saber cómo se manifiesta la discriminación, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué preguntaré para saber cómo se manifiesta la discriminación? ¿Mm? ¿Qué voy a preguntar, chicos? ¿Cuál es el motivo de la discriminación? Ya vamos a ponerle motivo de discriminación. ¿Alguien más? Sufrió discriminación. Ya. Um, ¿Cómo lo pondríamos en este caso la variable? Ha sufrido como pregunta, ¿no? Ha sufrido discriminación.
¿Otra opinión más? Otra cosa que se puede preguntar. ¿Cómo podríamos salir adelante sin discriminación? Podríamos preguntarle cómo eliminar la discriminación, ¿no? O propuestas para eliminar. ¿No? Claro, sí. Propuestas para eliminar discriminación. Ah, perdón. ¿Algo más? ¿A qué edad sufrió de discriminación? La edad a la que sufrió. Pero en este caso tendrían que hacer memoria. Pues la ¿O memoria es qué muy... tipo de discriminación? ¿O ha discriminado a alguien? Ya. ¿Ha discriminado a alguien? ¿Ustedes creen que el género importa en la discriminación? Sí. 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 Muy bien, entonces vamos a preguntar el género. Otra cosa más, una última cosa para no ser muy complicado. ¿Podríamos hacer la edad? Preguntar la edad. Sí, también. Los tipos de discriminación. Eso vendría a ser el motivo, ¿no? En este caso, pues, tipos, podría ser, por ejemplo, racismo. Entonces, ese sería también un motivo, ¿no? Vamos a ponerle edad, ¿ya? Luego vamos a ver si podemos trabajar por grupos y relacionar algunas cosas. Por ejemplo, se puede relacionar el Lugar. género con si ha sufrido o no discriminación. Ah, muy bien, el lugar. Su compañero dice el lugar de donde ha sufrido la discriminación. Vamos a dejarlo ahí entonces, ¿ya? Vamos a relacionar entonces más adelante estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál parte o qué género ha sufrido más discriminación? ¿El género masculino o el género femenino? ¿No? Entonces, ¿cuál es el lugar más probable en los cuales las personas han sufrido discriminación? Y esas cosas vamos a analizarlas, ¿ya? Finalmente, pues, dice cuál será el objetivo de la encuesta. Creo que ya lo sabemos, ¿ya? Responder a la pregunta que nos plantean, ¿no? Que nos plantea el reto. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Y qué preguntas recogen datos cuantitativos? Esta queda para ustedes. ¿Qué título tendría la encuesta? Ustedes también lo ponen en esta parte de acá. ¿Qué indicaciones daremos? Consideramos que las preguntas nos permitan recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? Este sí es. Sí. Entonces, con esta parte de acá, chicos, ustedes van a realizar su encuesta. ¿Sí? Entonces, le van a poner un título, como dice acá. Van a ponerle un título a su encuesta. Le van a poner orientaciones o guías. Es decir, a la persona que tome esta encuesta, ustedes le van a decir, la presente encuesta se da con el motivo de averiguar tal cosa, tal cosa, tal cosa, por lo que se te pide que respondas con total sinceridad a las siguientes preguntas, ¿verdad? Entonces, una vez que están las orientaciones, vamos a plantear las preguntas y las van a ordenar. Por ejemplo, a ver,
de estas todas de estas preguntas, ¿cuál creen que deberían ir primero? Motivo, propuestas, ¿has sufrido discriminación? ¿Has discriminado? ¿Lugar, género o edad? ¿Cuál La creen edad. que debería ir primero? O género y luego la edad. Género. Muy bien. Entonces, por acá van a primero. La primera pregunta, por ejemplo, género. Al ser una pregunta cerrada, porque pues solo hay dos posibles respuestas, en este caso, pues le puedes poner para marcar, por ejemplo, ¿no? Puedes poner masculino y femenino, ¿no? Luego de género, ¿qué viene? La edad. La edad. Ustedes tienen que hacer la presentación bonita, pues, ¿no? Y eso es lo que me van a presentar como reto. En este caso, pues, si es una pregunta cerrada o abierta. Cerrada. Es una pregunta cerrada. Abierta. Abierta. Porque puede responder una inmensidad de cosas, ¿no? Desde, a ver, que pueda hablar 8 años de repente, hasta pues que ya esté bastante mayor, ¿no? Luego, ¿qué pregunta vendría? ¿Cuál creen que vendría? ¿Has sufrido discriminación? ¿Has sufrido Muy bien. discriminación? Ha sufrido discriminación. Entonces ponen, ha sufrido discriminación. En este caso es una pregunta abierta o cerrada. 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 ¿Cuántas posibles respuestas hay? Sí, Sí y no. y no. Nada más. Sí y no. Luego de eso, ¿qué vendría? ¿Has discriminado? ¿Seguros? ¿El lugar? Puede ser o el lugar o el Motivo. motivo. Cualquiera de los dos. En este caso ustedes van a elegir las respuestas, ¿ya? El motivo. ¿Por qué les sugiero en este caso que sea una pregunta cerrada o semi-cerrada, como pondríamos llamarlo? Porque pues en este caso la discriminación se da en forma general. Por ejemplo, ya hemos visto un tipo, ¿verdad? El Por primer rasgo. tipo es por el color de piel o los rasgos físicos, ¿no? Por los rasgos físicos. Esa es una que hemos visto el día de hoy. Sin embargo, ¿qué otro motivo puede haber para discriminar? Por tus gustos, por tus preferencias. Por sus lenguajes también, por el cómo hablan. Muy bien, preferencias. De repente, pues, antes era bastante común, pues, que a las personas que les gustaban los animes, los acusaran o les hacían bullying, ¿no? Les decían que eran ñoños. O a los que les gustaba estudiar, pues, les hacían bastante bullying. Su compañera también creo que dijo... ¿Qué dijo algo? ¿Alguien más dijo algo? ¿Qué más dijeron acá? Por sus lenguas en común. Ah, ya, por el idioma que hablan, ¿no? Idioma que hablan. Y así van enumerando las que ustedes creen que son generales. Puede ser por la forma de vestir, por el estatus social, de repente no tienen mucho dinero y lo han discriminado por eso, o por el lugar de donde viene. Y pues para que quede libre después de un montón más, de repente entre ellas no está, es clásico ponerle otros. Y pues dejan una pregunta abierta y a la misma vez es cerrada. Y luego pues ponen el lugar, van a trabajar de igual forma, le van a dar a elegir entre unos lugares generales, por ejemplo, en la casa, puede ser en la escuela, ¿verdad? Puede ser también en ¿dónde? En la calle,
Mayormente, pues en la calle son las mujeres las que sufren este tipo de acoso o discriminación, ¿no? Y pues también de repente ustedes les agregan alguna forma más y al final pues ustedes ponen de repente otros, ¿verdad? Y finalmente, o creo que falta uno, no, faltan dos. ¿Cuál iría después? ¿Has discriminado o propuestas para eliminar la discriminación? ¿Has discriminado? Has discriminado, ¿verdad? Pues luego iría ya más abajo, pues ustedes ponen has discriminado. Es una pregunta cerrada, sí o no. De esa forma, pues sabemos. Y finalmente, propuestas para eliminar la discriminación. ¿Es abierta o cerrada? Esta es una pregunta abierta o cerrada. Abierta. Abierta. Es abierta, ¿no? Porque pues las personas ahí se pueden explayar un montón. Entonces, chicos, el reto del día de hoy es presentarme esta encuesta, este modelo, en limpio. Eso sería todo. Y aplicarlo, pues, miren, estoy seguro que de repente no lo van a aplicar a 20 personas. Y sus compañeros que están ausentes el día de hoy, mucho más. Vamos a ponerles solamente 12 personas, ¿ya? Para que no se haga problema, no se hagan problema ustedes. Entonces, para la siguiente semana, o bueno, lo antes posible es que esto esté listo. Ahí me lo envían. Y para la siguiente semana, que esto esté listo. Con esto vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer en la clase la tabla. Para el reto solo va a ser algo sencillo nada más. ¿Sí? Como ya es un tema que ya supuestamente hemos visto, que ya deberían conocerlo, entonces la tabla la vamos a hacer en clase. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre el reto? Repito nuevamente qué tienen que hacer. ¿O se entendió lo que van a hacer? Yo creo que se entendió. Bueno, entonces para los que están presentes, muchas gracias por su asistencia. No se vayan a ir todavía. Déjenme anotarlos por favor rápidamente. A ver, un momento. Vamos a hacer algo. Escriban su nombre, por favor, y su grado y sección en el chat.